Si la pregunta de inicio es justamente qué identidad tienen los jóvenes, nos vamos a encontrar en primer lugar con que las identidades son amplias y variadas. Podemos identificar un montón de identidades. Pero hay una identidad de arranque que es la identidad que tienen los jóvenes desde que nacen hasta por lo menos su adolescencia, que es una identidad construida históricamente. Esta identidad es la identidad legada, la identidad que principalmente le va transmitiendo la familia. Sin embargo, es en la adolescencia donde esta identidad puede mutar y adquirir otras formas. Inclusive es el adolescente el que también transforma las identidades y la cultura de los otros. Está claro que esta identidad construida históricamente es lo que llamábamos y lo que ya conocíamos como identidad estática, ¿sí? Ese fenómeno que se da desde nacimiento hasta comenzada la adolescencia. Ahí la persona, ustedes, yo o cualquiera que hayan conocido, desde que nació hasta que se transformó en adolescente, ha ido recibiendo estímulos, sobre todo desde la familia, que van quedando perpetuados a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la familia es la que nos da un nombre, y ese nombre suele, en el 99% de los casos, suele no cambiar nunca. Ese es un rasgo identitario que va a quedar para toda la vida. O los símbolos patrios, ¿sí? Hay familias, muchas familias que les inculcan a sus hijos la cuestión de los símbolos patrios. Esa identidad es estática. O el club de fútbol, sin ir más lejos, de qué cuadro somos hincha, ¿sí? Esa identidad queda para siempre. Pero cuando entramos a la adolescencia, cuando llegamos a la adolescencia, esa identidad que era estática, ¿sí?, se va a transformar en dinámica. ¿Por qué? Porque empezamos a convivir con estímulos que vienen desde el afuera, ¿sí?, y nuestra forma de ser es más permeable a esos estímulos, estamos más cerca de... nos afectan más los estímulos esos que vienen de afuera, y entonces en este periodo de la adolescencia nuestra identidad y nuestra forma de ver el mundo cambia, ¿sí? ¿Por qué cambia? Porque justamente tenemos ese vínculo con el afuera. Ojo, nosotros no tenemos un papel pasivo en esta situación, no nos quedamos al margen. Cuando somos adolescentes, a la vez que el entorno nos transforma en lo que somos, vamos transformando de alguna manera con nuestra forma de ser y con nuestra actitud también a ese entorno que nos rodea. Acá hay un intercambio, lo que llamamos un intercambio de cultura. Recibimos la cultura de los demás, la cultura que nos va llegando, la procesamos, con algunos rasgos culturales nos quedamos y otros los desechamos. Al mismo tiempo, la misma cultura que recibimos la vamos retransmitiendo y entonces hay una transferencia mutua, hay un intercambio de cultura todo el tiempo. Con respecto, de nuevo, con respecto a la identidad estática, ¿siempre queda estática? No, no necesariamente. La identidad estática puede de alguna manera cambiar. ¿Por qué y cómo puede cambiar? Bueno, hablando en criollo, cuando la vida es demasiado dura para un niño, ¿sí?, sobre todo en esos años en que se pasa de la niñez a la adolescencia, entre los 10 o 13 años, el joven, el sujeto joven, empieza a rebelarse contra eso malo que le sucede, y puede ser que esa identidad estática, ¿sí?, esa identidad estática empiece a dinamizarse antes de lo previsto. Entonces, por ejemplo, un nene que sufre violencia familiar, ¿sí?, o un nene que sufre el abandono de sus padres, empieza a rebelarse contra esa identidad estática. Pero generalmente, en los rasgos generales, la identidad estática se va a transformar en dinámica, ¿sí?, cuando entremos a la adolescencia.
La identidad dinámica nunca va a dejar de ser dinámica en el resto de nuestras vidas, porque siempre vamos a estar transmitiendo cultura, siempre vamos a estar enseñando algo a los otros, y al mismo tiempo los otros nos van a estar enseñando cosas que nosotros vamos a adquirir y nos vamos a guardar. Y está claro que una vez que vamos dinamizando nuestra identidad, es decir, una vez que nos hacemos más permeables a lo que pasa a nuestro alrededor y lo vamos incorporando a nuestro cerebro y vamos forjando nuestra personalidad, empezamos a relacionarnos con otros y de esta manera nos empezamos a agrupar mediante lo que se llama lazos de afinidad. Nos agrupamos por el cuadro del que somos hincha, que esto suele ser muy variado. Nos agrupamos por nuestros gustos musicales, si nos gusta el rock, el pop, la cumbia. Nos agrupamos también por nuestros gustos estéticos, por ejemplo el estilo de ropa. Pero la forma más común de agruparse es por el sexo, ¿sí? U otras veces por la orientación sexual. Cuando hablamos de agruparse por sexo, estamos hablando que generalmente los grupos de niñas son todas niñas y en los grupos de niños son todos niños, son todos varones y mujeres. Como acabamos de ver y sumado al video que vimos hace unos días acerca de una charla TED que brinda Jordi Rosado, está claro que la construcción de la personalidad del adolescente no es fácil, particularmente y en primer lugar porque el adolescente o la adolescencia es una fase intermedia entre la niñez y la adultez. Nos pasamos los primeros años de nuestra vida, alrededor de 10, 11 o 12 años, tratando de imitar al adulto y de incorporar sus conductas en general. Y nos encontramos posterior a esa etapa tratando de romper con eso que fuimos incorporando justamente del adulto y buscar independencia. Y de esa manera encontramos una nueva forma de ser y una nueva forma de ver el mundo. Y como vimos recién, esta nueva forma de ver el mundo básicamente depende de el entorno que se nos va creando y los estímulos y lo que sucede a nuestro alrededor que vamos incorporando en nuestro cerebro. Y está claro que esta nueva personalidad que vamos forjando no depende tanto de los adultos desde el lazo familiar, sino que depende bastante más del contacto que tenemos con los que nos transmiten cultura de otros lados. Por ejemplo, nos forman la personalidad los docentes que tenemos dentro del aula, nos forja la personalidad el entrenador del club de fútbol o el entrenador o la entrenadora del club de hockey. Nos forjan la personalidad nuestros amigos que nos brindan sus discusiones con respecto al chico o la chica que nos gusta o al qué pasó en el partido el fin de semana. O nuestros amigos que nos escuchan cuando nos sentimos mal, eso también nos forja nuestra identidad, ¿sí? O nos forja nuestra identidad la televisión, las redes sociales y todo eso que tenemos contacto. Rompemos un poco el lazo que tenemos con los adultos en el entorno familiar y vamos encontrando nuevos lazos de afinidad en otros lados. Hasta que por fin, cuando tengamos, nunca se sabe muy bien cuándo llega, pero cuando tenemos entre 18 y 20 años nos transformamos en adultos y ahí ya tenemos gran parte de nuestra personalidad forjada que se seguirá transformando con el lazo del tiempo porque, como ya les expliqué, cuando dinamizamos nuestra personalidad, cuando se transforma en dinámica, no se detiene más. Se va transformando a medida que transforma las identidades ajenas. Bueno, les mando un gran abrazo.